Examen de álgebra. No, 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 no. Ecuaciones de subespacios vectoriales. Sexto vídeo de espacios vectoriales. Empezamos por esta definición, que es la forma paramétrica de un espacio vectorial. Un espacio vectorial V se dice que está en forma paramétrica si se presenta como un espacio generado por las combinaciones lineales de un conjunto de vectores en que los coeficientes escalares actúan como parámetros libres. Vamos a ver qué significa esta definición, que es una definición de un objeto matemático que hemos ido usando desde el principio de este tema. Ahí tenemos, por ejemplo, un cuerpo K y vamos a coger el espacio vectorial del producto cartesiano de K consigo mismo 3 veces. Y vamos a considerar un subespacio que dice alfa más beta, alfa menos beta, alfa. Vale, otra forma de escribir esto es sacar el factor común alfa y beta aquí, en la propia definición, y entonces eso me da que U son los X y Z que se escriben como alfa por 1, 1, 1 más beta por 1 menos 1, 0. El primer o sea, aquí estamos cogiendo la primera componente, este alfa, la segunda componente, este alfa, la tercera componente, este alfa, sacamos factor común y queda alfa por 1, 1, 1. Y con el beta igual, hay una beta en la primera componente, entonces aquí aparece un 1. Hay una menos beta en la segunda componente, aparece un menos 1. No hay beta en la última componente, aparece 0. ¿De acuerdo? Aquí no se ha puesto, no lo he puesto por no recargar la notación, pero todos estos unos pueden ser unos en cualquier cuerpo. No es uno de número real o de número entero. Este 1 podría ser tranquilamente el 1 en una clase ZP o podría ser un polinomio. ¿De acuerdo? Aquí debería poner 1 sub k en todos los sitios, pero insisto, no lo he puesto para no recargar la notación y porque se sobreentiende. Muy bien, esto sería la forma paramétrica que ya ha aparecido varias veces y lo hemos hecho. Ahora le estamos dando un nombre porque vamos a hacer más matemáticas, más álgebra sobre esto. Vale. Ejercicio 673. Para el espacio vectorial de polinomios de grado 2 o menor, hallar la forma paramétrica de este subespacio. Es un polinomio que tiene coeficientes variables, donde esas variables son escalares. Entonces, como hemos hecho antes, ponemos el polinomio según la definición de U, que sería alfa x cuadrado más alfa más beta por x más beta, ¿de acuerdo? Y cogemos todo lo que tenga alfa y lo agrupamos y todo lo que tenga beta y lo agrupamos. Entonces me quedaría alfa por x cuadrado más x y beta por x más 1. Y entonces, poniendo esto en forma de vectores, quedaría alfa por 1, 1, 0 y beta por 0, 1, 1. Esto ya sería la respuesta al problema. Eso estamos viendo que este subespacio U es el conjunto de las combinaciones lineales de x cuadrado más x y de x más 1. Y aquí lo que pasa es que lo he pasado a coordenadas, directamente. Sabemos que los polinomios se pueden interpretar como coordenadas de vectores en R3. Bien, el teorema 674, ¿vale? Dice lo siguiente: si esto aquí, este teorema ya está metiendo el asunto de las bases, ¿no? Tienes una base en un espacio vectorial y tienes un subespacio generado por esos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, estos vectores tienen unas ciertas coordenadas en B, que son las que aparecen aquí. ¿Vale? Las que aparecen ahí. Entonces, lo que te está diciendo es que la forma paramétrica va a estar dada por las coordenadas de esos vectores. Va a ser x1 igual a t1, este sería mi primer parámetro, por a11, etcétera, hasta tk por ak1. Y así
las n coordenadas del vector. Fijaos que aquí, como dice que hay una base 1 u n, este espacio vectorial tiene dimensión n, entonces aquí tienen que aparecer n ecuaciones, ¿de acuerdo? N ecuaciones que ahora se ponen en forma de una combinación lineal de vectores, que son las coordenadas de los vectores u sub i en la base B. Fijaos que aparecen por columnas, ¿vale? Aquí está puesto por columnas. La ecuación normalmente se pone por columnas porque pones X, la primera ecuación, y la pones por filas, y entonces cuando lo pones en forma matricial aparece como columnas. Se coge así, de arriba abajo, de la primera a la enésima. Y entonces te queda la ecuación 1, que sería la combinación lineal, donde aquí los t sub i son los escalares, que son variables libres, importantísimos, son variables libres, y cuando lo pones en forma matricial completa sería la ecuación 2. Vale, en el teorema anterior los escalares se llaman parámetros y las ecuaciones que hemos visto aquí, la 1 y la 2, se llaman ecuaciones paramétricas. Bien, entonces si tengo un espacio vectorial descrito en forma paramétrica, aquí tengo una matriz de K por N. ¿De acuerdo? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la dimensión de este subespacio que estoy considerando? U. Entonces, bueno, puede que haya ecuaciones que sean repetidas, que sean repetidas en el sentido que sean combinación lineal de otras. Entonces, lo que haces para detectar la verdadera dimensión del subespacio es coges esta matriz, la matriz de los coeficientes puestas por columnas, le hallas el rango y ese va a ser la dimensión del espacio. Si el rango coincide con que es K, con que es el rango máximo que puede haber aquí, es decir, si los vectores que aparecen aquí por columnas son linealmente independientes, entonces la dimensión de U es K. Si no, sería exactamente el rango. ¿Vale? Entonces aquí lo que está pidiendo es probar que si el rango de A es K, entonces la dimensión es K. Vamos a ver cómo va esto. Si el rango es K, todos estos vectores que aparecen aquí son linealmente independientes. Y entonces U está generado exactamente por ese conjunto de vectores. Y su dimensión sería precisamente K. Dado una representación en forma paramétrica, las ecuaciones se dice que son minimales cuando la dimensión de U coincide con el número de parámetros. Esto es lo que estaba hablando antes, que aquí tengo unas ecuaciones paramétricas, hay K parámetros, pero si aquí hay ecuaciones que son linealmente dependientes, entonces voy a poder eliminar algunas. Y entonces en realidad puedo describir mi subespacio con menos parámetros. Entonces, el número mínimo de parámetros que puedo usar es exactamente el, el rango de esa matriz. Aquí lo que está diciendo es que si la dimensión de U coincide con el número de parámetros, entonces las ecuaciones son minimales. Es decir, si todas estas ecuaciones de aquí son linealmente independientes, entonces me hace falta K parámetros de T1 a Tk para representar U, y ese K es exactamente la dimensión de U. Vamos a practicar esto. El problema 679 dice: R3 se considera este subespacio, obtener una base y la dimensión de U, decidir si estos dos vectores son base de U y obtener las ecuaciones paramétricas minimales, perdón, con respecto a la base canónica. Bueno, aquí está dado todo en base canónica, no va a ser complicado. Fijaos que las ecuaciones paramétricas dependen de la base que se fije. Bueno, tenemos esos tres vectores. Vamos a ver si si forman una base o no. Hacemos Gauss y vemos que la última fila da ceros, entonces solamente los dos primeros
son linealmente independientes y entonces me quedo con ellos. La base de U sería 1, 2, 1, 0, 1, 1. El número de vectores es 2, por tanto la dimensión es 2. Ahora me pregunta si el conjunto 1, 3, 1, 0, 2, 2 es base de U. Entonces tenía que ocurrir que la anterior base pueda representar a estos dos vectores. Los pongo debajo de la base que he obtenido antes y miro a ver si es combinación lineal. Entonces, el último sí es combinación lineal. Ya veo claramente que 0, 1, 1 es proporcional a 0, 2, 2, las filas 2 y 4. En cambio, cuando hago Gauss, la última sale que no. Y entonces el vector 1, 3, 1 no es combinación lineal de los vectores de U y por tanto no está en U y no es base de U. Queremos las ecuaciones paramétricas minimales de U con respecto a BC. Entonces las ecuaciones, dado que ya sé que 1, 2, 1 y 0, 1, 1 son vectores linealmente independientes, estas serían las ecuaciones paramétricas minimales. Así de sencillo. Necesito dos parámetros porque tengo dos vectores en la base de U. Bien, ahora vamos a pasar a otro tipo de representación de un espacio vectorial o de un subespacio vectorial. Se llama la forma implícita y los vectores de ese espacio son soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos el ejercicio 6, 7, 11, que es para practicar esta idea. Dice, poned el subespacio U1 las combinaciones lineales de 1, 2, 1 y U2 las combinaciones lineales de estos vectores en forma implícita. Bien, entonces tenemos que U1 son los vectores proporcionales a 1, 2, 1. Entonces todos los vectores de U1, X y Z, digamos, tienen que ser una combinación lineal de 1, 2, 1. Entonces digo, bueno, pues si me cojo un vector que esté en U1, será proporcional al vector X y Z, genérico, llamémosle. Entonces pongo dos líneas que diga 1, 2, 1, X y Z. Este es un trucazo, pero total, ya lo he dicho varias veces en clase. Esta es una de las técnicas más efectivas para pasar de paramétricas a implícitas. Entonces, hago Gauss, no me importa que ponga X y Z, hago como que es un número, lo opero y ahora me queda eso. He hecho Gauss, solamente hay que hacer una vez Gauss. Hay que multiplicar por menos X la primera ecuación y restársela a la segunda. Si X y Z es un vector proporcional a 1, 2, 1, entonces esta última fila, esta que marco aquí, la voy a marcar con mis clásicos rectangulitos, entonces eso debería ser una fila de ceros. Y eso me da entonces las ecuaciones que necesito. Me dice que y menos 2x es igual a 0 y z menos x es igual a 0. ¿Vale? Muy bien. Para el segundo, me lo pongo en forma paramétrica y lo paso a un único vector. Es decir, que ahora tengo menos t más s, 2t más s y t menos 2s. Y esto me da un sistema, que es este. Ahora x y z son, digamos, los términos independientes. Y lo que hago es despejar t y s de este sistema. ¿Vale? Entonces la idea es, me lo voy a poner por columnas y tomamos x y z, los términos constantes, ¿de acuerdo? Fijaos que lo que estoy haciendo es pasar esto a forma matricial, x y z son los términos constantes. Y hago Gauss, ¿vale? Entonces, para que el sistema sea compatible e indeterminado, hace falta que la última fila de nuevo sea toda nula. Y eso me da la ecuación 5x más y más z igual a 0. He multiplicado todo por 3 para quitar las fracciones y que sea más legible. ¿De acuerdo? Es el mismo truco todo el tiempo. Poner variables en Gauss y al final igualar a 0. Teorema 6, 7, 12. En el caso anterior de las paramétricas hemos visto que el rango de la matriz determinaba la dimensión del subespacio que estábamos considerando.
y que ese rango de la matriz tenía que ser igual al número de parámetros. ¿Qué pasa en el caso de las ecuaciones implícitas? Pasa lo siguiente, si tú te pones las ecuaciones implícitas y sacas la matriz de los coeficientes, si dicha matriz tiene rango K, perdón, sí, la dimensión, me he equivocado aquí, me he ido al caso anterior, si la dimensión de U es K, entonces el rango de esa matriz va a ser n menos K. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que estás haciendo es, pues, como antes miras el rango de esa matriz y te va a dar la dimensión, lo que pasa es que está restada con respecto a la dimensión del espacio total, del espacio ambiente. Este teorema lo probaremos más adelante, ¿de acuerdo? En aplicaciones lineales. Voy a poner un ejemplo. Estoy en R3, tengo la ecuación 3x más 5y menos 2z. Yo sé que eso es un plano y que tiene dimensión 2. ¿De acuerdo? La matriz de esta ecuación es 3, 5 menos 2, que tiene claramente rango 1 porque es una matriz no nula. Por tanto, la dimensión del subespacio dado por esa ecuación es la dimensión del total menos el rango de esa matriz, que es 1. Es decir, 3 menos 1, que es 2. Aquí el 3 viene de la dimensión de R3 y 2 es exactamente la ecuación, perdón, la dimensión de un plano, que sería en este caso este plano de aquí. Otro ejemplo, en R4 tenemos dos ecuaciones, ahora necesito tener X, Y, Z y T, estamos en R4, cuatro componentes. Tengo dos ecuaciones y entonces las paso a matriz, ¿vale? La primera sería 2, 3, menos 1, y la segunda 1, 1, menos 4, 1. El rango de esta matriz claramente es 2, es muy fácil ver pues, no sé, por ejemplo, este menor tiene determinante distinto de 0, ¿no? Sería 2 menos 3 menos 1 distinto de 0, tiene rango 2. Bien, entonces, como tiene rango 2, ¿cuál es la dimensión del espacio que generan estas dos ecuaciones? Bueno, pues va a ser el total menos el rango de esta matriz. Va a ser 4 menos 2 igual a 2. ¿Vale? Bien, problema 6, 7, 13, que aquí en las notas pongo que en realidad es un teorema. Dice, tenemos un espacio vectorial de dimensión n, una base de v y un subespacio vectorial dado en forma paramétrica. Describid un procedimiento para pasar de las ecuaciones en forma paramétrica a forma implícita. Esto básicamente estoy pidiendo que todo lo que hemos hecho antes con números lo describáis de manera abstracta en forma de un procedimiento. Vale, tenemos que U está generado por esos K vectores. Podemos suponer que esos K vectores ya son linealmente independientes y que por tanto son una base de U. Si no es así, se eliminan de ellos los linealmente dependientes. Perdón, esto es... Aquí debe decir dependientes y ya está. Vale, perdón, aquí que me he equivocado. Eliminamos los que son dependientes y nos quedamos con una base. ¿De acuerdo? Y ahora usamos el teorema 666, el cual establece que V pertenece a esa combinación lineal si solo si el rango de V, VI, V1 hasta VK es igual al rango de V1, VK. Bien, esto me está diciendo que cuando meta esta V, el rango no va a cambiar. Si pertenece a las combinaciones lineales dadas por V1, VK, es decir, a U. Vamos a hacer que esa última fila que vamos a poner cuando aplicamos Gauss sean variables, x1, xn. Entonces, cuando hacemos Gauss, la última fila tiene que ser nula. Fijaos que ahora tenemos K más una filas, pero el rango de la matriz tiene que ser K. Entonces, estableciendo que la última fila sea 0, aparecen las ecuaciones implícitas minimales. Por ejemplo, aquí tengo estos dos vectores, aplicamos Gauss y ponemos x y z. Entonces, en la última fila aparece 0, 0, x más 2y más z. Esa va a ser la ecuación implícita minimal para este subespacio dado por estos dos vectores.
Problema 6, 7, 16. Tenemos una base y tenemos los subespacios S y T. S está dado en forma paramétrica y T está dado en forma implícita. Fijaos que estoy en una base distinta de la base canónica, ¿de acuerdo? Entonces, primer apartado, obtener unas ecuaciones paramétricas minimales de S con respecto a la base BC y hacer lo mismo con el subespacio T con las ecuaciones implícitas en la base canónica. Entonces, básicamente tengo que hacer un cambio de base, ¿de acuerdo? Primero hacemos ese cambio de base. Las coordenadas de B, la base canónica, están dadas por esta matriz, ¿de acuerdo? Mirad aquí que pone 3, menos 1, 2, primer vector 1, 1, 1, 0, 3, 5, ¿de acuerdo? Las pongo así. Entonces, el M va a ser la transpuesta, la matriz del cambio de base, y a continuación hallamos las coordenadas de S en B. En BC, perdón, en la base canónica. Las coordenadas de S son, los vectores generadores de S son 1, 0, 1 y 0, 1, 0. Entonces, los meto ya directamente aquí. Me dan estas coordenadas. 3, 2, 7 y menos 1, 1, 1. Entonces, sencillamente, S está generado por esos vectores. No ha habido más que cambiar la base. ¿De acuerdo? Calculamos ahora sus ecuaciones implícitas minimales. Esto no lo pide el apartado, pero bueno, he decidido hacerlo para practicarlo. Ahora estoy en la base canónica, amigos, cuidado que he cambiado. Entonces pongo X y Z, hago Gauss y me queda 4y menos 5X más Z. Y esa sería la ecuación implícita minimal de S en la base canónica. Vamos a la segunda. Tengo X más Y igual a 0 en la base B. Solo hay una única ecuación que básicamente dice X igual a menos Y. Entonces, los vectores que generan T son menos 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Como ya he hecho el cambio de base antes, tengo la matriz, pues entonces aplico el cambio de base y tengo las nuevas coordenadas de estos dos vectores en la base canónica, que son 2, 0, menos 1 y 1, 3, 5. Y ahora tendría que T está generado por, ese subespacio está generado por 2, 0, menos 1 y 1, 3, 5, que son sus coordenadas en la base canónica. Y de nuevo usamos el teorema de antes, el truco de poner X y Z al final, hacemos Gauss, y bueno, queda un poquito feo, X medio es menos 11Y entre 6 más Z, esa va a ser mi ecuación, multiplico todo por 6, para dejarlo bonito, y queda 3X menos 11Y más 6Z. Y esa sería la ecuación implícita minimal en la base canónica. ¡Y esto es todo, amigos!